Y de estas dos tareas de las que quiero hablarles en esta mañana, yo les decía hace algunos días atrás mientras predicaba, hablando de la santificación, de cómo es necesaria en nuestra vida como hijos de Dios. Y es que una de las tareas que tenemos como hijos de Dios es precisamente esta: santificarnos. Y hace algunos días atrás hablábamos de la importancia de santificarnos, no como una opción, sino como una decisión, como un proceso que debemos seguir avanzando día tras día. Como un llamado que Dios nos hace porque nos quiere en Él y para Él. Dios nos escogió, mi hermano, para alabanza y gloria de su nombre. Él nos ha redimido con su sangre preciosa. Él derramó su vida por amor a nosotros. Y eso debe de hablarnos de lo valiosos que somos en Él, de lo valiosos que somos para Dios. Nuestro valor, mi hermano, es incalculable. ¿Quién le puede poner precio a la sangre del Cordero de Dios? ¿Qué precio le ponemos a esa sangre preciosa? No podemos calcular ese valor. Pero fue la sangre que se derramó por nosotros, para limpiarnos, para perdonarnos, para hacernos aceptos delante de Dios. Por eso ese llamado a santificarnos es un llamado continuo, es un llamado de formación, de entrega. Cuando el Señor Jesús escoge a sus 12 discípulos, los más cercanos para que estuviesen con Él, los escogió para enseñarles, para formarles, para guiarlos, para instruirlos. Nosotros estamos aquí porque Dios quiere formarnos, quiere transformarnos a su imagen y semejanza. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado, esta imagen y semejanza, ¿qué pasa? Se corrompió. Se corrompió el diseño celestial por causa del pecado, por una decisión. Y es que cada vez que nosotros pecamos, se corrompe ese diseño original. Por eso el pecado nos aparta del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que necesitamos y es fundamental la santidad. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, la palabra de Dios dice: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Y la santidad, mi hermano, es algo que tenemos que tener en nuestra mente continuamente. Yo tengo un llamado a santificarme, no un día, no unos días de ayuno, no una temporada, no. Todos los días tengo un llamado a santificarme, apartarme de aquello que no me hace bien, apartarme del pecado, apartarme del mal, porque quiero agradar a Dios, porque quiero honrar su nombre, porque quiero bendecirlo, porque quiero exaltarlo, quiero glorificarlo a Él. Entonces me lleno de su presencia, paso tiempo en su presencia, escudriño su palabra, meditamos y nos reunimos a meditar en su palabra porque queremos santificarnos. Porque queremos despojarnos de aquello que nos estorba, de aquello que nos impide mantener nuestras vestiduras limpias delante del Señor. Santificarnos, mi hermano. Y déjeme insistir en esto, porque es una palabra que el Espíritu Santo ha movido a mi corazón en una necesidad de que su pueblo se prepare. El Señor viene por segunda vez, ¿usted lo cree? Y necesitamos estar preparados. Y esa preparación es continua. Esa preparación es constante. Es la razón por la que cada domingo o cuando usted escucha un audio, una prédica, una palabra, su alma, su espíritu, su vida necesita prepararse para ese encuentro con Dios. Necesitamos santificarnos.
Por eso no podemos dejar de hablar de la santificación. Porque Dios quiere una iglesia limpia y sin mancha ni arruga. Dios quiere que nuestra vida continuamente sea limpia delante de sus ojos. Sed santos, aquel que os llamó es santo. Él es santo, en Él no hay pecado. La palabra en Apocalipsis dice que los 24 ancianos se postran y le adoran y que dicen, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y rinden sus coronas delante de Él. ¿Y sabe qué significa eso, mi hermano? Que nosotros necesitamos recordar su santidad, su señorío, su majestad y rendir nuestras coronas, nuestras vidas delante de Dios. Dios no quiere cristianos nominales, hermano. Hoy las iglesias, los templos se llenan de muchos cristianos nominales, cristianos de nombre, que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Son cristianos sin Cristo. Y suena irónico. Suena irónico. Porque ¿cómo puedo ser un cristiano sin tener a Cristo en mi vida? Sin embargo, hay muchos que hoy viven simplemente de estar en un templo, de escuchar una prédica, pero sus vidas no están viviendo una transformación. Pero sus vidas siguen siendo las mismas. Y no importa si llevamos 5, 10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, si no hay transformación, entonces el Evangelio en mi vida se está volviendo una religión, o se ha vuelto una religión. A mí me impacta la palabra cuando el profeta le dice al pueblo de Israel, Dios hablándole al pueblo a través del profeta le dice, este pueblo de labios me honran, pero su adoración a mí no es más que mandamientos de hombres. ¿Por qué tú adoras a Dios? ¿Qué nos mueve a adorarle? Puedo reconocer esa grandeza, ese poder. Es que yo lo adoro porque necesito su presencia. Es que yo lo adoro porque reconozco que Él sigue siendo Dios. No importa la circunstancia, no importa la situación que podamos estar viviendo. Él sigue siendo Dios. Y como Él sigue siendo Dios, Él es digno de toda adoración. Él es digno de toda adoración. Por eso cuando nos congregamos en este lugar, nos tomamos un tiempo para adorarle, para exaltarle, para glorificar su nombre. Y Él escucha tu voz. Él escucha tu voz, pero ¿sabes qué está mirando? Tu corazón. Él escucha tu voz. Él ve tu adoración, Él ve tu alabanza, pero está mirando tu corazón. ¿Por qué le cantas? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Qué hay en nuestro corazón para Él? Cristo viene, iglesia. Y podemos decir, yo escucho eso, yo lo escucho desde que era niña. Desde que era niña lo escucho. Pero cada vez que lo pienso, me miro a mí misma y digo, estoy preparada. Estoy preparada para ese encuentro, estoy preparada para partir de esta tierra. Estoy preparada para estar con Él. ¿Estoy viviendo una vida para Él? ¿O estoy viviendo una vida conforme a mis propios deseos y concupiscencias? Ayer hablábamos mientras estábamos en el tiempo de ayuno,
Cómo muchas veces nosotros tomamos decisiones y hacemos nuestra propia voluntad y no lo tenemos en cuenta a Él. Y estoy hablando de esas decisiones importantes de nuestra vida, esas decisiones trascendentales que marcan nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestro hogar, nuestra familia. Porque sí es necesario, iglesia. Mira, algo que pasa con el tiempo, a medida que avanza el tiempo, siendo cristianos, nuestro corazón tiende a endurecerse y a conformarse. Y nos volvemos, sin darnos cuenta, conformistas. Y nos acostumbramos simplemente a venir, a cantar, a entonar un cántico, escucho la palabra, pero en mi vida no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque me estoy acostumbrando a pensar que así estoy bien, que no pasa nada. Pero cuando entiendo que estoy en un proceso de santificación, entonces tengo que evaluar mi vida continuamente. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo son mis comportamientos, mis actitudes? ¿Qué puedo reconocer? He crecido, como dice la palabra en Proverbios 4:18. ¿Estoy siendo como la luz de la aurora que va en aumento? ¿O será que mi luz, en vez de crecer, en vez de resplandecer con mayor fuerza, será que mi luz se está opacando? ¿Será que mi luz se está apagando? Porque nosotros no estamos llamados a brillar con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo. ¿Eres el mismo de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años? ¿Hace cuánto que creíste en el Señor? ¿Sigues siendo el mismo o realmente estás viendo cambios en tu vida? ¿O será que nos hemos estancado y ni para adelante ni para atrás, ni me aparto pero tampoco avanzo? ¿Cómo está mi vida hoy? El Señor Jesús escogía a 12, no porque fueran perfectos, no porque fueran extraordinarios, los escogió para que estuviesen con Él, para que estuviesen primero con Él. Y ese estar con Él era hablarles, era enseñarles. Él hablaba a las multitudes. Y en el pasaje, en los evangelios, tú encuentras varios pasajes donde Él hablaba a las multitudes, pero después se sentaba con sus 12 y les explicaba cosas que al resto no les explicaba. Y a ustedes les doy a entender los misterios del reino, les decía. Y les explicaba cada detalle de sus parábolas. Compartía tiempo con ellos. Mi hermano, Dios nos escogió para estar con Él. Y muchas veces nosotros no pasamos tiempo con Él. No porque no nos quede tiempo, hermano, porque no decidimos sacar tiempo. Porque a veces muchas cosas se vuelven más importantes que Dios en nuestra vida y no nos damos cuenta. Pero la palabra en Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene. Entonces no me digas que no tienes tiempo para Dios. Si tú lo dejas de último, si tú lo dejas al final de tu día, entonces no es que no tengas tiempo, es que no quieres sacar tiempo. Aquello en lo que tú inviertes tu tiempo es lo que es realmente importante para ti. Lo que realmente importa, piensa, ¿a qué le dedicas tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A tu trabajo? ¿A tu casa? ¿A tus hijos? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿Qué tanto tiempo le dedicas? La palabra dice que todo tiene su tiempo. Eso no depende de Dios. Dios nos ha dado a todos las mismas
24 horas diarias. Son exactamente iguales para todos. La pregunta es, ¿en qué tú ocupas tu tiempo? De esas 24 horas diarias que tienes de tu vida, ¿qué tanto tiempo diario tú le dedicas a estar con Él? A estar con Dios. De 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicas a estar en su presencia? A hablar, a crear esa relación con Él. A tener esa comunión con Él, a cuidar tu relación y comunión con el Espíritu Santo. Porque muchas veces nuestro tiempo se va en cosas vanas. No siempre. Hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que dedicarle tiempo a la familia, hay que dedicarle tiempo a la esposa, al esposo, a los hijos. Hay que hacerlo, hermano. Tiempo para compartir, tiempo para reírnos, tiempo para llorar, tiempo para hablar, tiempo para callar. Pero el tiempo para Dios, el tiempo para estar en su presencia, el tiempo para meditar en su palabra, el tiempo para alimentar mi espíritu. Piénselo por un momento, ¿cuánto tiempo usted se toma alimentando su cuerpo? Todos los días. Porque a menos que usted esté ayunando, usted todos los días alimenta su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo necesita. Todos los días alimenta su cuerpo porque este cuerpo necesita nutrirse, necesita la energía que esos alimentos nos dan para sobrevivir, para vivir y para hacer lo que hacemos. Si usted no come, ¿cómo se siente su cuerpo? ¿Débil? ¿Cansado? ¿Sin fuerzas? Por eso es que cuando venimos a ayunar, usted termina el ayuno y usted se siente ¿qué? ¿Cansado? Usted se siente cansado porque este cuerpo toma su fuerza, toma su energía, toma su vigor. ¿De dónde? De los alimentos y del descanso. Cuando usted duerme, se recupera el cuerpo. Si vamos a lo espiritual, nuestro espíritu también necesita tomar fuerza, tomar fortaleza. ¿De dónde la toma? ¿De dónde, iglesia? De la palabra. De la palabra. De la palabra. Y si usted no alimenta su espíritu a diario, ¿cómo va a estar su espíritu? ¿Cómo va a estar su espíritu? Débil, cansado. La fe comienza a menguar. Los problemas se hacen más grandes. Los gigantes se hacen invencibles. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando nuestro espíritu. Porque estamos viviendo cómodamente creyendo que así estamos bien. Y no estamos bien. Así como alimento mi cuerpo, así como cuido mi cuerpo, así como trabajo en mi cuerpo, debo cuidar mi espíritu, mi hermano. Debo trabajar en mi espíritu, debo alimentar mi espíritu con la palabra, debo fortalecer mi espíritu en la presencia de Dios. Por eso es que la palabra y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfesos, en Efesios 6, capítulo 10, que le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? Presencia. Presencia, hermano. Presencia. Presencia, estar con Él. Fuimos llamados para estar con Él. Fuimos escogidos para estar con Él. Presencia. Fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es su fortaleza? El salmista decía, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones.
No temeré aunque se muevan los montes y se trasladen al corazón del mar. No temeré mal alguno. El salmista tenía convicción y lo declaraba. ¿Sabe por qué? Porque él se fortalecía en la presencia de Dios. Y nosotros, iglesia, necesitamos fortalecernos en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para hacerle frente a las batallas espirituales que tenemos que vivir día tras día. En Mateo capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor que Cristo Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Sabe a qué lo llevó? Ayunar. 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 ¿Para qué? Para prepararse para lo que venía. Para prepararse para lo que venía. ¿Qué venía? El tentador. A destruir un diseño celestial. Porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Tú y yo nos podemos dormir en los laureles si queremos, hermano. Tú y yo podemos acomodarnos y quedarnos ahí estancados, ahí como que no podemos hacer más nada. Satanás no duerme. El enemigo anda como león rugiente buscando devorar tu vida. El enemigo anda como león rugiente acechando tu debilidad. Buscando cómo te aparta del Señor. Cómo apaga el fuego del Espíritu Santo. Esa palabra que mi hermana compartía en esta mañana es una palabra que nos tiene que mover. Hay que avivar el fuego. Eso no depende del pastor, eso no depende del líder, eso depende de mis propias decisiones. Yo decido avivar el fuego. ¿Cómo? Busco su presencia, voy a la palabra, me levanto en oración para buscar su rostro. Decido, mi hermano, son decisiones que tomo, no aquí en casa. En casa voy a hacer algo, pero no solamente lo pienso, lo deseo, lo anhelo. Tomo decisiones claras, puntuales. Solo con desear no se logra algo, hermano. Solo con deseo no se logra. Usted tiene que colocarle metas y nombres claros a esos deseos. Yo quiero ser una mujer de oración. Todos queremos ser hombres y mujeres de oración. Póngale meta clara. Yo voy a levantarme a orar todos los días a tal hora. ¿Qué tanto tiempo vas a hacerlo? Determina una cosa y mantente firme en ella. Como le decían sus amigos a Job, determina a sí mismo una cosa y mantente firme. Y sobre eso te resplandecerá la luz. ¿Qué determinaciones estamos tomando? Porque a veces somos muy buenos y muy determinados a la hora de hacer cosas en este mundo. Pero cuando se trata de lo espiritual, ¿qué estoy determinando? Yo determino qué tan cerca o qué tan lejos quiero estar del Señor. Yo determino si me levanto o no me levanto a orar. Yo determino ser fiel en lo poco o no serlo. Yo determino ser un cristiano más o un cristiano firme, con convicción, con determinación, con fe. La fe se alimenta con la palabra. Si tú no alimentas tu fe, mi hermano, cualquier cosa viene, cualquier artimaña el enemigo levanta y te derriba, te aflige. Ya no quiero, estoy desanimado. ¿Cómo está? Ahí vamos. Ahí. Como hoja que lleva el viento. No, mi hermano, necesitamos peso espiritual. ¿Y sabe qué nos da peso espiritual? Tener una relación real con Cristo. Tener palabra de Dios en nuestra vida. Alimentar nuestro espíritu, no un domingo solamente. No un fin de semana, no una prédica. Saque tiempo para estar en su presencia. Determínelo. Sea claro con sus metas.
Yo le preguntaba el otro día a alguien, le decía, ¿cuáles son tus metas espirituales para este año? ¿Metas? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres en el Señor? ¿Qué quieres? Así como tú y yo tenemos metas en nuestro trabajo, tal vez tú tienes metas en la finca, en lo que haces, y tú dices, bueno, este año con lo que vamos a recoger de la cosecha, vamos a comprar esto, vamos a arreglar aquello, vamos a hacer esto. Tú tienes metas, así nosotros necesitamos tener metas espirituales, tener claro para dónde vamos, porque el que no sabe para dónde va, ahí vamos. No, 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 no. Hay algo importante que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Y es que Él no solo los escoge para estar con Él, sino que también los escoge para luego enviarlos ¿a qué? A predicar. Segunda tarea. La primera tarea, iglesia, es nuestra santificación. Yo debo trabajar en mi santificación. Yo debo trabajar en mi relación con Dios, porque el pastor y la pastora van a orar por ti, van a estar contigo a tu lado, van a acompañarte hasta donde no sea posible, pero hay cosas, hermano, que corresponden a ti. Hay cosas que tú debes hacer. Tu pastor ora, acompaña, aconseja, va a estar ahí hasta donde le sea posible. Pero hay cosas que tú tienes que determinar. Yo determino levantarme a orar. Yo determino leer su palabra. Yo determino, así sea un capítulo diario, un versículo, voy a estudiarlo, no sé, lo que tú dispongas, pero disponte algo claro, hermano. No se ponga solo meta, ay, voy a leer la Biblia. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Póngale fecha, póngale hora, póngale día. Si usted dice, voy a leerme la Biblia en un año, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿A qué horas lo va a hacer? Póngale metas claras a eso. Porque se pasa el año y usted no va a leer la Biblia. Porque de deseos no se vive, hermano. Póngale fechas, póngale calendario. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde lo va a hacer? Ahí me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es leer la Biblia, me voy a sentar en el comedor, en mi cama, en mi habitación. ¿Dónde lo va a hacer? Póngale claridad a eso que usted desea. Porque cuando usted no tiene eso claro, su mente dice, sí, vamos a leerla, sí, en algún día, en algún momento. Pero de ahí no va a pasar nada. Nuestra santificación es esa primer tarea que tenemos como responsabilidad espiritual. Yo debo velar por mi espíritu, debo cuidar mi espíritu, debo alimentar mi espíritu, debo fortalecer mi espíritu en el poder del Espíritu Santo. Pero debo hacerlo como una responsabilidad propia. ¿Para qué? Porque es que tenemos un segundo llamado y es el llamado de predicar a Cristo. La palabra dice que Él los llamó para que estuviesen con Él y enviarlos ¿a qué? A predicar. Y para enviarlos a predicar, dice que les dio autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Pedro 2:9? Lo hemos recitado mucho en las últimas prédicas. Mas vosotros sois ¿qué? Dígalo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te llama a ser linaje escogido? ¿Para qué Dios te llama a ser real sacerdocio? ¿Para qué? Para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y el verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo ¿de quién? ¿De quién? ¿A quién le pertenece su vida, mi hermano? ¿A quién? ¿Está seguro? Diga, sí, le pertenece a Cristo. No lo dude ni por un instante, hermano. Declárelo, créalo, vívalo. Si usted lo duda, no lo vive.
porque su mente va a querer comprobar lo que usted está diciendo. Por eso usted tiene que declarar con convicción. La palabra tiene poder. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Él me escogió, Él me llamó y me ha dado poder y autoridad. Mi hermano, Dios le ha dado a usted como hijo de Dios poder y autoridad. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Necesito, iglesia, que lo crea. Porque lo que tú crees, tú vives. Lo que tú crees, tú vives. Si tú dices, yo soy una hija de Dios, entonces debo vivir como una hija de Dios, debo andar como una hija de Dios, debo actuar como una hija de Dios, porque esa es mi identidad. Si tú dices, yo soy un hijo de Dios, yo vivo como hijo de Dios, yo hablo como hijo de Dios, porque esa es mi identidad. Y yo tengo que tener clara mi identidad, hermano. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en que Él nos ha hecho hijos de Dios. Punto. No importa lo que digan otros. No importa lo que señalen otros. La palabra dice, yo soy su hijo. Soy su hijo. Y me ha dado poder y autoridad para predicar su palabra. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado ¿qué? Misericordia. Hoy estamos aquí, iglesia, porque la misericordia del Señor nos despertó. Es un regalo de Dios estar aquí. Es un privilegio de Dios estar aquí. No tenido por muchos, deseado por aquellos que no tienen. No tienen. Hay muchos que siendo cristianos no tienen esta posibilidad de tener un lugar donde congregarse, donde escuchar la palabra. Hay iglesia que está siendo perseguida en este momento. Hombres y mujeres que están siendo perseguidos por causa de Cristo. Y nosotros tenemos toda la libertad de congregarnos, de cantarle, de adorarle, de meditar en su palabra. ¿Para qué? Mi hermano, para estar lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicarle a otros de Cristo. ¿Cómo? Con palabras, con acciones, con testimonio. Debemos trabajar en nuestro testimonio, hermano. Nuestro testimonio es fundamental, es vital. Mi testimonio, ¿cómo soy yo? Habla. Habla. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, lo que yo hago, habla a otros. Aún sin palabras. Aún sin palabras. Yo les decía en alguna ocasión que nuestra vida debe ser la película de la Biblia que la gente pueda visualizar, porque no, hay mucha gente que no lee la Biblia. No leen la Biblia. Están viendo los reflejos de lo que dicen ser cristianos, cómo son, qué hacen. Nuestra vida está llamada a ser un testimonio vivo de la palabra. Vivo, yo. Yo testifico con mi vida, yo testifico con mis palabras, yo testifico con mis acciones. Mi vida tiene que marcar una diferencia. Pero para poder marcar la diferencia, para poder testificar a Cristo, para poder predicar a Cristo con mi vida, tengo que trabajar en ella. Tengo que santificarme, tengo que apartarme del pecado, tengo que apartarme de lo que me estorba para hacer lo que Dios quiere que yo sea y cumplir con el propósito que Dios tiene conmigo. Y son decisiones pequeñas, hermano. Pequeñas decisiones que marcan tu día a día. La pequeña decisión de leer la palabra todos los días, sacar unos minutos para leer la palabra, alimenta tu espíritu.
y marca diferencia. Porque cuando tú sacas el tiempo para escuchar un devocional o oírlo, sacas 10, 15 minutos máximo, dígase tú. Eso marca la diferencia, porque ya tu espíritu recibió y está recibiendo alimento espiritual. No nos conformemos. Iglesia, no nos conformemos. ¿Sabe que una de las cosas que a mí más me alerta en este tiempo es que a veces, entre más tiempo llevamos en el Evangelio, nos vamos conformando con poco? Nos vamos conformando. Dios me entiende, Dios sabe, Dios me escucha. Yo le hablo en mi pensamiento, sí, pero Él te anhela. Te anhela. Hay un verso de la palabra que dice que Él nos anhela celosamente. Él quiere que tú pases tiempo en su presencia. En estos días escuchaba a alguien que decía, y me llamaba mucho la atención lo que decía. Cuando tú vas a una pescadería y te quedas todo el día allá, aunque no toques un pescado, tú vas a salir oliendo a pescado. Aunque no los toques, pero estando todo el día ahí vas a oler a pescado. Pero si tú vas a una perfumería, aunque no toques los perfumes, cuando salgas de ahí vas a estar oliendo a perfume. Si estamos en la presencia de Dios, ¿qué se va a ver en nosotros? Presencia, porque se impregna en nosotros. Conectarnos con su presencia. ¿De qué estamos rodeando nuestra vida? Pequeñas decisiones, hermanos, marcan grandes cambios. A veces no es la decisión, hoy me voy con la decisión de leerme 10 capítulos diarios de la Biblia. Hermanos, seamos realistas. Si usted no está enseñado a leer, el primer día se lee 10, el segundo se lee 5 y el tercero no lee nada. Y no porque usted sea perezoso, no es un ataque del enemigo, es que su cerebro no está enseñado a leer y usted lo está obligando a hacer algo que él no está preparado. Comience con poco y agréguele más cada día. Comience con poco. Si usted no se lee ni un solo versículo diario, hermano, no pretenda leerse 5 capítulos, 2 capítulos. Comience al menos con uno. Yo le decía a los chicos, a las chicas de la alabanza y la danza, en algún momento, si tú comienzas a leer la Biblia y tú miras el libro y tú dices, ¿cuándo voy a terminar? No mires el final, da un paso a la vez. Y siempre les digo, comienza con Mateo capítulo 1, todos los días te lees uno, en 28 días, en un mes ya has terminado Mateo. Y el otro mes siga con Marcos, pastora, ¿cuándo voy a terminar? No importa, comience, porque si no comienza, nunca va a terminar. Comience con algo, pero comience. No hay que pasar de nada a querer hacerlo todo, porque no lo vamos a hacer. Comience con poco, pero comience con algo. Propóngase algo. Váyase hoy aquí con metas claras. Hoy voy a leerme la Biblia. Sí, me voy a proponerle la Biblia. Toda. Y voy a comenzar este día a tal hora, me voy a proponer a tal hora hacerla. Propóngase una hora clara. No cuando me quede tiempo la leo. No, eso no funciona, hermano. Porque no le va a quedar tiempo. No le va a quedar tiempo. Usted va a poner a hacer una cosa, luego se pone a hacer otra y se acordó que tenía que hacer aquello, y luego esto y esto, y cuando se dio cuenta le dieron las 10, las 11 y no lo hizo. Comience con cosas pequeñas, pero hágalo. Porque hoy, iglesia, necesitamos llenarnos de su presencia. ¿Para qué? Para poder testificarle a otros que
la gente pueda mirarte y decir, oiga, ese hombre, esa mujer es diferente, tiene algo, no sé qué tiene, pero tiene algo diferente. Su forma de hablar, su forma de actuar, es una persona centrada, es una persona que piensa para hablar, no que reacciona porque sí. Los cristianos, mi hermano, no debemos caracterizar porque somos personas sabias. Usted dice amén o no amén. Debemos caracterizarnos por ser sabios, sabias. Debe ser una característica, hermano. Y si usted cree que no está siendo sabio con sus acciones, sus comportamientos, la palabra dice que el que le falta sabiduría se la pida ¿a quién? Al Señor. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Crees que te falta sabiduría para tomar decisiones? Pídele al Señor, Señor, dame sabiduría. Guíame, ¿qué debo hacer? Él te la va a dar. Pero necesitamos ser hombres y mujeres sabios, sabias, que piensan para actuar, no actúan para luego decir, ay, ¿qué hice? No, hermano. Pienso antes de actuar, no reacciono por instinto, sino que me siento y pregunto lo que voy a hacer, cómo me afecta. Realmente hay cosas que se pueden pensar, hermano. Por no decir que todo. Porque entiendo que hay momentos donde el peligro es inminente y usted no pudo pensar, sino que reacciona. Pero no es siempre. No es siempre. Si hay algo maravilloso que Dios nos ha dado es la capacidad de pensar. Y esa capacidad de pensar es para que razonemos. Esto me conviene, no me conviene. Esto me hace bien, no me hace bien. Esto glorifica el nombre de Dios o lo estoy deshonrando. ¿Quiero bendecir al Señor con mi vida o simplemente quiero hacer mi propia voluntad? Yo siempre digo que es más fácil aceptar al Salvador que al Señor. ¿Recuerdan la oración de fe cuando uno dice, Señor, te entrego mi vida para que seas mi Salvador y mi Señor y mi Salvador? Claro, es que todos queremos al Salvador. Todos queremos al que nos perdona. Todos queremos al que nos redime de pecado, al que nos liberta, al que nos libra de la condenación eterna. Todos queremos al Salvador, pero al Señor queremos al Señor. ¿Sabe qué le dice el Señor? Hablando el Señor a las multitudes y hablando a sus discípulos, en Mateo capítulo 7, verso 21, dice la palabra, no, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Y es que muchos, hermanos, muchos, dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, oh Señor, en tu nombre profetizamos. Es que en tu nombre echamos fuera demonios. Es que en tu nombre hicimos esto. Es que en el nombre de Jesús hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y los demonios tienen que someterse y tienen que irse en el nombre de Jesús. Hay poder. ¿Pero qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí. No son las obras, hermano. No son nuestras obras. En Lucas capítulo 6, verso 46, el Señor le dice a sus discípulos y a los que le seguían, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es que es fácil decirle Señor, pero obedecer nos cuesta mucho. Pero necesitamos, hermano, trabajar en nuestra vida espiritual. Necesitamos trabajar en nuestra espiritualidad, necesitamos alimentar nuestro espíritu para ser fuertes, sacudirnos, no seguir siendo los mismos. Hay que marcar diferencia y la diferencia se marca con decisiones puntuales.
aunque sean pequeñas, que sean puntuales, que sean realistas. Hace algunos días escuchaba a alguien que decía, una oración sin acción es una ilusión. Una oración sin acción se vuelve una ilusión. Usted cree que está bien solamente orar. Hay que orar, pero hay que actuar. Hay que movernos en fe. Hay que movernos. Señor, lléname de tu presencia. Señor, yo clamo por tu espíritu. Aviva el fuego. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para que ese fuego se avive? ¿Qué estoy haciendo yo para que su luz resplandezca en mí? Debo clamar, debo moverme también. Porque la acción es la fe. Es la fe que los demás van a ver, la acción. Por eso no debemos vivir de lo que deseo, me gustaría. No, hermano, comience a visualizarse. Yo quiero ser una mujer de oración, pero para ser una mujer de oración necesito y voy a levantarme a orar todos los días a tal hora. Así me cueste, me pase lo que me pase, voy a hacerlo. Póngale tiempo, póngale hora, déjeme insistir en esto. ¿Por qué? Porque mi hermano, a veces nosotros vivimos de ilusiones. Yo quiero, pero no hacemos. Necesitamos actuar. Necesitamos tener propósitos claros, metas claras. ¿Por qué? Porque hay un segundo llamado que es a predicar a Cristo. Por tanto, id a todas las naciones y haced ¿qué? Discípulos. Haced discípulos. Mateo capítulo 28, verso 18 al 19, nos habla de la gran comisión. Sabemos la gran comisión. ¿Y qué estamos haciendo, mi hermano? Porque la gente necesita oír y ver a través de nuestras vidas la gloria de Dios. Un Dios que los ama, un Dios que da esperanza, un Dios que levanta al caído, un Dios que restaura, un Dios que trae libertad, un Dios que aún en medio de las circunstancias difíciles está presente, sostiene, levanta, está ahí. Ese es nuestro Dios, iglesia. Y la gente necesita oír de ese Dios y ver ese Dios a través de nuestras vidas. Nosotros podemos marcar la diferencia para que otros vean y crean. Para que otros vean. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero hay muchos que necesitan ver. ¿Y a quiénes nos ven? A nosotros, hermano. A nosotros nos ven. Por eso yo debo trabajar, iglesia. Estas dos tareas no son diferentes, están conectadas. Yo debo trabajar en mi espíritu, en mi santificación, para poder transformarme y poder resplandecer con la luz de Cristo y que otros puedan ver la luz de Cristo. Comenzando por mi casa, comenzando por mis hijos, comenzando por mi familia, comenzando por los que están en mi alrededor. Deben ver algo diferente. Nuestra fe, nuestra determinación, nuestra búsqueda, nuestro anhelo por su presencia, nuestro descanso en medio de las tormentas, ese descanso en su presencia, la gente lo va a ver cuando nosotros vivimos a Cristo. Dos tareas, hermano, que necesitamos desarrollar, que necesitamos vivir para poder cumplir con el propósito que Dios tiene en nosotros. ¿Estás viviendo en el propósito de Dios? Porque quiero dejarte con esa pregunta. ¿Estás viviendo en el propósito de Dios en tu vida? Hay un salmo que no recuerdo en este momento la cita. El salmista dice y termina ese salmo diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y necesitamos, iglesia, creerlo y vivirlo. Señor, tú cumplirás su propósito en mí. Pero necesitamos movernos en ese propósito. Necesitamos movernos. Acercaos a Él
y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, hermano. No vivas lejos de Dios, no seas un cristiano más, no seas un cristiano nominal. Colócate en pie y vamos a orar en esta mañana. Yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos y piense en su vida. No piense en nadie más, ni en su esposo o su esposa, sus hijos. No, piense en usted, en usted. Piense en su vida, visualícese usted y piense en su relación con Dios. Piense en todo lo que ha vivido con Él, en lo que ha hecho y tal vez en lo que ha dejado de hacer. Y quiero que por un momento pueda recordar alguna de las promesas que Dios le ha dado. No sé cuál. Recuerde alguna de las promesas que el Señor le ha dado. Que pueda recordar esos tiempos en su presencia. Y le pueda decir, Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Nuestra vida sin Dios no es nada, mi hermano. Y la única razón para estar aquí es Él. La única razón para estar y meditar en su palabra es Él. Él te anhela. Déjame decirte, Él te anhela. Precioso Dios y Padre eterno, aquí estamos en esta mañana. Y te quiero dar gracias por tu presencia.